Buen día a todos y todas, a todos. Damos inicio al módulo 6 de la jornada de actualización y regulación del Servicio Público de Agua y Saneamiento sobre la gerencia de atención al usuario, a cargo de la doctora Cristina Aden y del licenciado Martín Busetti. La doctora Cristina Aden es la gerente de atención al usuario desde junio del 2020. Es abogada especializada en Derecho Público por la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y ha realizado cursos de posgrado sobre gobernabilidad, gerencia política y gestión pública, servicios públicos, innovación pública, transparencia, gestión de calidad en la administración pública en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de San Andrés, Universidad Austral, Universidad Torcuato Di Tella y en Flaxo. Se ha desempeñado desde el año 2004 en la Secretaría Ejecutiva del ex-CETOS y posteriormente en la Gerencia General del ERAS, desde el año 2007 hasta su designación en la Gerencia de Atención al Usuario. El licenciado Martín Busetti es licenciado en Sociología, egresado de la Universidad de Buenos Aires y trabaja en la implementación del programa de tarifa social desde el año 2002. Buen día, bienvenidos, bienvenida Cristina y Martín. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un honor estar participando de esta actividad de divulgación de las tareas que llevamos adelante desde la Gerencia de Atención al Usuario del ERAS. Esta presentación se va a circunscribir a realizar una breve descripción de las tareas que realizamos en la Gerencia de Atención al Usuario, el marco normativo, las misiones y funciones que tenemos a cargo, la estructura, los canales de atención y comunicación con los que contamos actualmente, algunos datos sobre las estadísticas de reclamos ingresados durante el año 2019-2020 y la evolución de los mismos durante la pandemia y su comparación en el mismo periodo durante el año 2019. Posteriormente, el licenciado Martín Busetti, que tiene a su cargo la coordinación del área de programa de tarifa social, también de la Gerencia de Atención al Usuario, va a focalizarse en los lineamientos del programa de tarifa social. Voy a empezar compartiendo pantalla. Bueno, el marco normativo que tenemos, que nos rige en nuestro actuar diario, está vinculado con las prescripciones que establece el marco regulatorio, el instrumento de vinculación aprobado por disposición del Ministerio de Planificación Federal de Inversión Pública y Servicios, número 170 del 2010, y distintas resoluciones dictadas por el ERAS, atinentes a la estructura de la Gerencia de Atención al Usuario, los procesos que involucra la gestión y el seguimiento de los reclamos y consultas que se realizan en el área de atención al usuario, y también todas las gestiones que se realizan en el área de programa de tarifa social. La ley 26.221 establece que establece la regulación de la prestación del servicio de agua y saneamiento, asignan entre las misiones que debe realizar el ERAS la regulación de la relación con sus usuarios. El artículo 38 del marco regulatorio, señala que la atención de los reclamos de los usuarios también está prevista en el artículo 3º y 42, inciso N, del marco regulatorio, y la resolución de controversias conforme al artículo 42, inciso K, también del marco regulatorio. Otra referencia importante dentro de la ley 26.221 es el artículo 52, que prevé que todas las cuestiones sometidas a conocimiento del ente regulador deben sustanciarse con la mayor celeridad posible, garantizando el derecho de defensa de los particulares y de la concesionaria cuando corresponda. También el marco regulatorio dispone la intervención del ente que debe ser posterior al concesionario cuando el nivel de servicio sea inferior al establecido y la concesionaria no hubiese atendido en debido tiempo y forma el reclamo, para que le ordene a ésta la adecuación del mismo a los términos contractuales en el plazo que se determine. Artículo 60, inciso C del marco regulatorio. Sin perjuicio de lo cual, tal como nosotros informamos en la página web del ERAS,
privilegiamos el principio de informalismo en favor del usuario, con lo cual se sugiere una interposición previa ante la concesionaria de un reclamo o consulta, pero sin embargo, en caso de que eso no prospere, tomamos el reclamo del mismo modo. Por su parte, el instrumento de vinculación, en su capítulo 5, prevé que la concesionaria y el ente regulador deberán atender los reclamos de los usuarios dentro de un plazo razonablemente reducido y de una manera sustancial y satisfactoria. Por otra parte, tenemos distintas resoluciones del ente regulador que establecen cuál es la estructura de nuestra gerencia, las distintas modificaciones que sufrió desde la creación del ente regulador de agua y saneamiento, y los procesos que están establecidos en la resolución 25 del 2015, que en este momento se encuentra en un proceso de reformulación y adecuación al nuevo sistema de tramitación de expedientes electrónicos. Asimismo, también tenemos como marco normativo de referencia la resolución 61 del 17, que aprueba el reglamento del programa de tarifa social, y en el transcurso de este periodo de pandemia se encuentra vigente también la resolución 3 del 2020, que previó la renovación automática del beneficio de tarifa social en todas sus modalidades, desde la instauración de la pandemia y las sucesivas prórrogas y o hasta el mantenimiento del ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio. En este momento todavía no tenemos definido cuál es el curso a seguir respecto a la situación del DISPO, pero bueno, en breve lo estaremos resolviendo para la gestión de las tramitaciones en el marco del área de tarifa social. En tal sentido, las principales misiones y funciones que tiene que llevar adelante la GAU se focalizan en la recepción de los reclamos de los usuarios, la atención a los usuarios y sus reclamos, y la implementación del programa de tarifa social. Respecto a la estructura de la GAU, la última modificación de las normas que rigen la estructura se realizó por resolución ERAS número 40 del 2013, que tuvo a su vez, la resolución 40 del 2013 es la que determinó que el área, que la gerencia de atención a usuarios esté conformada por dos áreas principales: atención a usuarios y el área de programa de tarifa social. Hay funciones específicas de cada una de las áreas que entre, voy a poner en pausa la presentación porque avanza sin que lo haya determinado. A ver. Perdón. Bueno, entre las principales funciones que tenemos en la gerencia de atención al usuario, tenemos asegurar el cumplimiento de los procedimientos vigentes relativos a la recepción y solución de los reclamos de los usuarios, entender en la solución de reclamos y consultas presentadas por usuarios, dando respuestas rápidas y fundadas a los interesados. Perdón. Lo puedo poner en pausa. Asegurar el cumplimiento del reglamento del usuario cuando sea definitivamente aprobado, verificar que el prestador garantice una adecuada y eficaz atención a los usuarios, participar en el marco de nuestra competencia en el análisis de los informes que presente la concesionaria. Perdón, fallas técnicas que vamos a tratar de que se detenga. Difundir aspectos generales de la gestión del concesionario, efectuar el apoyo institucional, logístico y administrativo que el organismo debe brindar a la sindicatura de usuarios y a la comisión asesora, informando de todas las acciones desarrolladas a la gerencia general, canalizar las consultas, perdonen, no sé cómo frenar este, voy a pausarlo. Mil perdones, pero no sé por qué no permite la pausa.
Perdón. Vamos a volver. Bueno. Perdón por el inconveniente técnico. Tenemos que canalizar las consultas de otros organismos del Estado, de entidades privadas y ONGs relativas a la prestación. A ver, perdón, ¿no? A ver. Fíjate arriba si lo puedes cargar como PDF, así no tiene transiciones. Sí, no sé Subí un por qué poquito el mouse. ¿Qué? Okay. Sí, no había puesto transiciones por eso, para evitar esto, pero bueno, evidentemente no lo logré. A ver. Y si no, compartí desde ahí, bajá hasta Bueno, si no les molesta, voy a intentar terminar esta parte de la presentación sin hacer la pantalla completa. Gracias, Cris. Bueno, alertar sobre incumplimientos de la normativa vigente detectados en el área de atención al usuario, supervisar que la concesionaria efectúe la divulgación a la población sobre los cortes del servicio, intervenir en lo atinente a nuestra competencia en el procedimiento sancionatorio que apruebe la autoridad de aplicación, esto es el marco de la disposición 22, intervenir en el marco de la competencia del ente, en la reglamentación de la comunicación a los usuarios que debe efectuar la concesionaria sobre los desvíos de la calidad de agua potable conforme lo dispuesto en el anexo 1 del instrumento de vinculación aprobado por resolución 170 del Ministerio de Planificación Federal de Inversión Pública y Servicios. En lo concerniente al área de tarifa social, todo lo vinculado a la implementación del programa de tarifa social, sobre lo que no me voy a explayar, dado que va a tener la intervención el licenciado Martín Musetti a continuación de esta breve reseña. Pero bueno, en lo atinente a todo lo que tiene que ver con la implementación, coordinación de acciones, intervención en la elaboración de normas, el desarrollo de acciones de atención y asesoramiento, entre otras cuestiones que también va a ampliar Martín a continuación. Respecto, ahora creo que sí podría avanzar con la pantalla completa. A ver, que ahora sí sería necesario. Vamos a ver si puedo compartir. Bueno, los principales canales de atención y comunicación con los que contamos en el ERAS, bueno, que creo que esa era la cuestión. Contamos con la atención telefónica, vamos a volver, el WhatsApp y SMS, correos electrónicos, correo postal, atención personal y página web. Son los principales canales de comunicación que hoy tenemos habilitados. Sin embargo, con motivo del protocolo preventivo implementado a partir de la implementación de la pandemia, si bien se suspendió la atención al público en las oficinas, voy a tener que volver a desactivarlo, perdonen. Voy a ponerlo nuevamente para tratar de evitar estas interferencias. La idea sería comentarles que si Estamos viendo solamente el Drive, Cris, no estás compartiendo el Power. ¿No se está compartiendo nada? Estás desde Drive, sí. Anda a tu navegador y baja desde ahí. Perdóname. Entonces acá podríamos ponerlo acá, ¿no? A ver si ahora lo permite. ¿Ahora sí? Bueno. Si no, tenés que cerrar, compartir pantalla y volver a abrir, pero en PowerPoint. O sea, seleccionar la otra ventana. Vos podrás... a ver, perdóname. No tengo el Power, si no te lo compartí ahí. Bueno. A ver, ahí no sé si todos tienen... Reanudar función de compartir, ¿no?
Ahí, yo te diría que desde ahí bajes y vamos viendo. Dale, listo. Bueno, con motivo del decreto de la pandemia, con razón de la situación determinada de emergencia por el COVID-19, los canales de atención tuvieron dos bajas importantes para la gestión de las tareas que llevamos adelante en la GAU, que fueron la atención telefónica y la atención personalizada. Sin embargo, habilitamos dos canales de atención que trabajaron profusamente durante todo este periodo, en reemplazo de esos dos canales, que fueron la habilitación de números de WhatsApp, tanto para el área de atención a usuarios, a reclamos técnicos y comerciales, y un WhatsApp para el área de programa tarifa social. Asimismo, los correos electrónicos que se habilitaron para los contactos de los usuarios también fueron ampliamente utilizados por los usuarios en este periodo. Y desde el mes de noviembre tenemos en operatividad el call center, el 0800-333-0200, que en este momento estamos en un periodo de evaluación de desempeño respecto de los otros canales para ver la reasignación y organización de las tareas a partir de la rehabilitación de este sistema. Como van a poder observar, el total de reclamos que ingresamos en el organismo por tipo, comparativamente para los años 2019 y 2020, vamos a tomar como parámetro de tiempo los meses de enero a octubre de ambos años, y vamos a ver que a partir de que están en funcionamiento estos canales de atención, los reclamos de agua no tuvieron grandes, todos los tipos de reclamos no tuvieron grandes modificaciones, se mantuvieron constantes en ese periodo, incluso el flujo de reclamos no disminuyó en ese periodo y se canalizaron principalmente por esos dos canales que les comentaba. Los reclamos de agua entre el año 2019 y 2020 disminuyeron en un 0,55%. Los de cloaca aumentaron un 12,83% y los reclamos comerciales disminuyeron un 13,45%. En atención a las restricciones operativas que enfrentamos durante este periodo de adaptación, una nueva forma de organización del trabajo y restricciones también operativas y de funcionamiento técnico que fueron afortunadamente superándose a medida que avanzó el tiempo de la pandemia, podemos decir que pudimos dar una respuesta adecuada a los requerimientos de los usuarios, tanto en el área de usuarios como en el área de programa de tarifa social. Sobre el tema se va a expedir Martín cuando haga su exposición, pero la realidad es que tuvimos un positivo desempeño durante este periodo de pandemia. Si vamos a seguir, van a poder analizar aquí cuáles son los reclamos por agua 2019-2020, los de cloaca 2019-2020 y los comerciales 2019-2020. Acá vamos a poder observar en este gráfico cuáles fueron los momentos disruptivos, que son coincidentes en este caso con la implementación de la pandemia y el ASPO, y también vamos a ver los amesetamientos que tienen que ver con la estacionalidad y distintas particularidades que tienen que ver con cada uno de los reclamos y las zonas en las que se focalizaron. Cris, volví a compartir, por favor, pero selecciona el PowerPoint. Ahí está. Esperen un segundo, perdonen nuevamente. Compartir pantalla. A ver si ahora. Ahora sí, gracias. Así. Bueno. Este es el gráfico que les comentaba, donde se ven coincidentemente con la implementación de la pandemia, un quiebre disruptivo, y después, a medida que fue avanzando el ASPO, como fueron por razones estacionales, fueron creciendo los reclamos, y también por razones estacionales vemos el efecto decreciente. Esto es lo que les comentaba previamente.
Si analizamos los canales de atención durante la pandemia y los reclamos que tuvieron lugar en periodos similares durante el año 2019, observamos que se mantuvieron constantes los flujos de reclamos y consultas en los dos periodos. No registramos grandes diferencias en los resultados que obtuvimos en las respuestas que le brindamos a los usuarios, y entendemos positivo ese resultado. Después, ya estoy yendo hacia el otro lado, en estos gráficos correspondientes a los reclamos ingresados según el medio de presentación, en el primer, segundo y tercer trimestre, vemos que como los... perdón, voy a tener que volver a salir, ¿no? A ver si lo deja. El efecto que tuvo en los medios de presentación se vislumbra en el primer trimestre, antes del declaramiento de la pandemia, y a partir del segundo y tercer trimestre, cómo se dividió entre los dos canales que tuvimos operativos, que fue WhatsApp, que se identificó como contacto telefónico, y correos electrónicos, que se identificó con el color celeste. Bueno, respecto de la evolución de la cantidad de reclamos y consultas que se ingresaron entre el 2017 y el 2020 y durante el primer trimestre, también vemos que crecieron en el 2020. Perdón. Estas cuestiones técnicas me exceden, pero les pido disculpas a todos porque... Cris, si no, sacalo de modo de presentación, viste que aunque aparezca, y entonces no tenés el pase continuo. Sí, no, es que no sé por qué me lo debe haber tomado automáticamente la computadora, porque no lo había puesto, la verdad. Bueno, lo que les queríamos graficar con esto es que, evidentemente, lo que queríamos graficar es que positivamente tuvimos buenos desempeños, a pesar de las restricciones operativas que afectaron el trabajo de la gerencia durante este año. Quiero destacar la colaboración de todo el personal, porque sin la buena predisposición y la capacidad de buscar ideas creativas para sortear todas las dificultades que se nos fueron presentando, no hubiéramos podido tener estos resultados. Y desde ya que también influyó en las labores que tuvo que llevar adelante la GAU durante este periodo, las restricciones operativas que tuvo la concesionaria para gestionar los reclamos, las consultas y los distintos canales de atención que siempre tienen normalmente sin esta situación de excepcionalidad que todos atravesamos. Así que bueno, nada, les pido mil disculpas por los inconvenientes técnicos, pero bueno, me ocurren a veces. Y le paso la palabra al licenciado Martín Busetti para que les haga comentarios respecto al área del programa de tarifa social, sus lineamientos y las bases sobre las que se ha desarrollado desde sus inicios. Martín. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. ¿Cómo les va? Gracias por participar del módulo. Vamos a hablar del programa de tarifa social. Y quisiera comentarles que, en principio, más allá de cuestiones operativas que tienen que ver con las características o las formas de tramitación, cuestiones que tienen que ver con nuestro trabajo diario, me parecía importante hacer una caracterización un poquito más general, un tanto más teórica, respecto de esto que claramente, este programa claramente, es una herramienta de política social con la que contamos en el ente. En estos términos, entonces, y como para empezar, me gustaría plantear preguntas de sentido común, ¿sí? Aquello que se plantea quien no conoce del programa, y entonces, a partir de sus respuestas, vamos a poder empezar a desarrollar la temática. En principio, ¿qué es la tarifa social? ¿De dónde viene ese concepto
que asocia algo conocido, ¿sí? La palabra tarifa es algo conocido, tarifa, parámetros tarifarios, ¿sí? Tiene que ver claramente con un servicio público, un Estado que tiene una normativa específica que lo regula y transforma lo que era un precio del mercado en una tarifa, precisamente por ese carácter regulado. Se asocia ese concepto, tarifa, parámetro tarifario, a la cuestión social. ¿Y qué es en sí la tarifa social? Uno podría, desde el sentido común, decir, es una tarifa reducida, es una tarifa solidaria, es una tarifa compensatoria. Y claro, la cuestión social es lo que se pone en juego a la hora de la instrumentación de una herramienta como esta de la que estamos hablando, y la cuestión social tiene claramente que ver con un fenómeno al cual tenemos que enfrentar y hacerlo con herramientas efectivas, que es el fenómeno de la pobreza. Entonces, en el por qué se implementa, en la pregunta está la respuesta. ¿Por qué se implementa? Porque hay hogares pobres. ¿Y para qué sirve? Sirve para compensar en la medida de nuestros servicios, porque estamos actuando en un ámbito acotado, ¿sí? Sirve para compensar esa carencia. Esos hogares pobres tienen una necesidad, que es acceder a los servicios de agua y cloacas. Y tienen una carencia, ¿sí? No pueden acceder a pagar la tarifa plena porque no tienen los ingresos suficientes y por lo tanto esas tarifas, tal cual son las tarifas plenas, no son tarifas asequibles, tarifas económicamente accesibles. Entonces, implementamos la tarifa social porque existe el problema de los hogares pobres y mediante la tarifa social lo que hacemos es intentar compensar con una tarifa reducida, con una tarifa compensatoria, ¿sí? esa carencia de ingresos. Me refiero puntualmente a los ingresos porque tiene que ver claramente con la asociación con el pago del servicio, pero el tema de la pobreza no se agota ahí. Tenemos en Argentina, en diferentes escalas temporales, una posibilidad de distinguir analíticamente el problema de la pobreza, haciendo jugar un conjunto de variables que los distinguen cada una de las manifestaciones de la pobreza. Hay una pobreza tradicional, que es la histórica, que es aquella que se localiza geográficamente, que es aquella visible porque está relacionada con cuestiones de infraestructura, que es la llamada pobreza estructural. En términos más metodológicos, esa pobreza tiene un conjunto de indicadores que se llaman indicadores de necesidades básicas insatisfechas, que a partir del análisis de esas variables se establece si un hogar es pobre estructural, si es pobre NBI o no lo es. Claramente esta manifestación de la pobreza es la que encontramos en lo que hoy llamamos barrios populares, lo que antiguamente y despectivamente se llamaban villasmiserias. Ahora bien, a esa manifestación tradicional que tuvo muchísimo que ver con el proceso de industrialización no planificada de la Argentina, y digo no planificada en términos de que los grandes centros urbanos comenzaron a tener ese desarrollo industrial ya desde comienzos del siglo XX, y esos centros urbanos donde estaba la actividad económica fueron la fuente laboral, un mercado diferencial de oferta de empleo a la cual se acercaron muchísimas familias y personas, no solamente de nuestro país, sino también de países limítrofes. Y se conformaron en los suburbios de las grandes ciudades esas barriadas
buscando la oportunidad laboral y a su vez no contando con una política adecuada en materia de tierra, en materia de hábitat, y eso se hizo como las familias podían. Y se conformaron esos aglomerados urbanos donde convivían hogares y viviendas de clase media alta junto con otros barrios en estas condiciones de precariedad, en estas condiciones de pobreza estructural. A este proceso que viene de larga data se le suma, creo, es mi interpretación, a partir de mediados de los 70, a partir de un proceso contrario que tiene que ver con la desindustrialización de la Argentina, con la ruptura de un conjunto de relaciones sociales que se habían construido durante buena parte del siglo XX, que tenían que ver con la conformación de la sociedad salarial. Algunos autores mencionan este concepto y lo que hacen con él es referirse a cómo el mercado laboral, mayoritariamente en blanco, el de empleo formal, estructuraba un tipo de trabajador que contaba con derechos sociales, contaba con un salario que le permitía un cierto estándar de vida, teniendo a su vez como reaseguro un entramado sindical que permitía proteger, siempre corriendo un poco de atrás, pero en definitiva con buena potencia, lo que se llama el salario real, digamos, no ir tan atrás del fenómeno inflacionario. Ese mercado laboral de la sociedad salarial claramente se rompe lo rompen, de hecho fue una política adrede a mediados de los 70 con la última dictadura, y como a resultas de esa ruptura, de esa desarticulación, lo que tenemos es la transformación de una potentísima clase trabajadora formalizada en sectores desocupados, subocupados, cuentapropistas, y lo que eran ingresos estables y asociados a derechos se transforman en ingresos inestables y claramente atados a la actividad económica aparte. Con los vaivenes de nuestra economía, esos ingresos tienen una oscilación marcada, y con los embates de los sucesivos episodios hiperinflacionarios e inflacionarios, ese salario real se va horadando a medida que transcurren los años y las décadas, y tenemos hoy, de hecho, en un proceso que está plenamente vigente y la pandemia ha multiplicado por miles, tenemos un fenómeno de pobreza por ingresos muy marcado. A valores del INDEC, alrededor del 47% de las personas en Argentina sufre pobreza por ingresos. Este pantallazo histórico que es actual me remite a los orígenes de nuestro programa. ¿Por qué estoy haciendo referencia a esto? Porque tiene que ver con los orígenes de nuestro programa. Uno de esos episodios de crisis económica y social profunda, la crisis del 2001, fue el contexto en el cual se desarrolló la primera versión de nuestro programa, su diseño, sus ideas, sus lineamientos. Y ahí, en ese contexto, el entonces ente regulador, ¿sí?, que se llamaba Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios, el ETOS, tuvo su conducción, tuvo una visión lúcida de este panorama, y supo congeniar dos intereses al ponerlo en marcha. Por un lado, recordemos que ese ente regulador creado en los 90 al calor de la privatización de obras sanitarias, regulaba una empresa privada de capitales extranjeros. Y esa empresa privada, como toda empresa comercial, lo que busca es básicamente la maximización de su ganancia. Y esa empresa, que hay que reconocerle, tuvo avances muy importantes a nivel de
de gestión, de operatoria comercial, tenía un déficit muy marcado, tuvo un déficit muy marcado a la hora de hablar de obras y de expansión del servicio. Esa empresa pujaba todo el tiempo por lograr aumentos tarifarios. Y dentro de esa lógica, la tarifa social, la implementación de la tarifa social podría ser un elemento legitimador de los aumentos tarifarios, ¿sí? De alguna manera la idea central sería, podemos apuntalar un aumento tarifario si contamos con un instrumento que nos permita decir, ante situaciones de aquellos hogares que no puedan pagar las nuevas tarifas, tenemos la tarifa social como manera compensatoria. Esa lógica comercial, legítima en su lógica, se confrontaba, se contrastaba con la necesidad social genuina, y para eso debo remarcar el papel absolutamente central que tuvo la Comisión de Usuarios de aquel ente regulador. El antecedente, aquella Comisión de Usuarios es el antecedente de la actual sindicatura, que no solamente tomó como bandera propia la instrumentación del programa, su puesta en marcha, sino que hasta llegó a hacer manifestaciones callejeras para impulsar su implementación. Y el ente en ese momento supo complementar y sintetizar esos dos intereses, el interés comercial y el interés social, y puso efectivamente en marcha a partir del año 2002 ya con normativa explícita. Desde el origen, nuestro programa tiene como población meta los hogares. Y eso no es un elemento ni casual, ni que sea común a todas las tarifas sociales. Resulta ser que, de alguna manera, entiendo yo, digamos, el basamento catastral, digamos, de nuestra identificación de los usuarios, esta cuestión de que a una partida catastral se corresponde una cuenta de servicios, y eso está asociado a un inmueble, creo que facilitó la idea de que el usuario es el hogar, no el individuo, no el titular, no el propietario. En esto no me voy a meter en cuestiones, digamos, que tienen que ver con la definición del usuario en términos jurídicos, no es esa es la cuestión, pero sí en términos del instrumento de política social, claramente la población meta tenía que ver con la definición de hogar, no de titular, no de individuo, y eso implicaba un esfuerzo adicional, porque cuando uno releva hogares, tiene que relevar no solamente el conjunto de variables que se relacionan con él, cantidad de integrantes, ingresos, gastos, sino también el hecho de que, digamos, requiere una operatoria de relevamiento de esos datos diferencial, ¿sí? Diferente a si uno tomara exclusivamente el titular o el propietario con sus datos en términos particulares. Entonces, ya desde el diseño del programa, inicialmente, el hogar era parte de la estructura conceptual y por lo tanto era el objetivo al cual brindar esa posibilidad de tarifa compensatoria. Y aquí, definido esto, teníamos claramente, de acuerdo a las situaciones particulares de cada hogar, gravedades diferentes, que tiene que ver también con lo que hablábamos antes respecto de la pobreza. Tenemos restricciones económicas, tenemos dificultades que pueden llegar a ser transitorias, y tenemos dificultades muchísimo más profundas que directamente impiden el pago de cualquier tarifa. Esos hogares en situación social crítica van a tener de parte del programa una modalidad particular que nos va a permitir también contar con una herramienta específica para dar no solución, pero sí una respuesta a esa problemática. Otra virtud, otra característica importante del programa fue que tuvo que ver con que en su desarrollo
también, y en su carácter abarcativo, se incorporaron como población meta a las instituciones. No cualquier institución por tener un reconocimiento como tal, como institución sin fines de lucro o organización de la sociedad civil, sino aquellas que tuvieran que ver con una fuerte inserción comunitaria, ¿sí? Que podamos también contar con una tarifa compensatoria para ese sector de la comunidad que está claramente asociado también a atender problemas sociales bajo diferentes formas. Entonces, de estas definiciones de población meta, tenemos como resultante las diferentes modalidades de inclusión del programa. Los hogares cuentan con 2 modalidades de inclusión, que es la tarifa social para usuarios residenciales y el caso social, que es aquel que permite otorgar directamente exenciones al pago a los hogares que califican, ¿no? Que están en situación social crítica, y ahí en ese abordaje hacemos un estudio particularizado sobre cada uno, solicitamos documentación, y está la intervención decisiva en este caso, nuestra trabajadora social que se encarga de hacer el informe en cada caso en particular. A esas 2 modalidades de hogares tenemos la modalidad tarifa comunitaria, que tiene como población meta a las instituciones con inserción comunitaria. En las 3 versiones, en las 3 modalidades del programa, tenemos una posibilidad, que también lo remarco como una virtud del programa, que tiene que ver con un enfoque integral de la problemática del usuario. El usuario con problemas para afrontar la tarifa del servicio tiene hacia adelante un problema que es el del pago de las facturas, ¿sí? De acá en más. Pero muchas veces tiene un problema acumulado que tiene que ver con las deudas, ¿sí? Con aquellas facturas atrasadas, no pagadas. En ese caso tenemos para cada problema un instrumento en particular que nos permite atacar todo junto. Para adelante, mediante el descuento, mediante la exención. Hacia atrás, con una regularización que en todos los casos implica no pago de intereses, no pago de recargos y un plan de cuotas. A su vez, y en esto digamos, podemos vincular también con algún aspecto de aquel fenómeno de lo estructural de la pobreza, la cuestión del acceso a los servicios, ¿sí? Nuestros servicios son parte de esos indicadores, cuando no existen en la vivienda. Servicios de agua y cloaca es un indicador NBI. Entonces, nuestro programa cuenta con un beneficio también asociado al acceso al servicio. Tengamos en cuenta que tenemos un área de concesión que creció de manera muy significativa en los últimos años, a partir de la incorporación de los 9 municipios del conurbano, y están por delante un plan de expansión del servicio, al cual este beneficio del acceso se va a poder complementar de manera completamente funcional. Entonces, de alguna manera, como para empezar a cerrar la exposición, yo quisiera remarcar varias características centrales del programa que tienen como, de alguna manera, una virtud adicional, y es que se ha mantenido en el tiempo. Estamos hablando de 18 años de implementación de esta herramienta de política social, y realmente eso se haber podido transitar por las diferentes gestiones y haber podido explicar nuestro trabajo y la importancia que tiene la herramienta, y que se haya entendido eso, es para nosotros muy importante, la continuidad. Y no afectar, digamos, esos grandes lineamientos básicos de nuestro programa, que son sus capitales, digamos, ¿no?
En este aspecto creemos que es fundamental que no haya ningún automatismo en la asignación, continúe siendo una solicitud a demanda, ¿sí?, que nos permita relevar los datos del hogar con un nivel de actualización por lo menos anual, y a su vez de nuestra parte complementar esa tramitación, ese trabajo que se tiene que tomar el usuario, con criterios suficientemente inclusivos que hagan que, como lo es hoy, que el 95% de quienes solicitan la tarifa social la obtienen. Y en eso hay un elemento adicional que en esta coyuntura pandémica se puso a prueba, que tiene que ver con que la gestión tiene que tener una tramitación simple. Hemos tenido que adaptar en esta coyuntura varios canales, varias ventanillas de acceso a las solicitudes, y creo que nos hemos adaptado bastante bien a través de los medios remotos. Resultado final a este momento, son datos al 30 de junio de este año, tenemos más de 214.000 beneficiarios en todas las modalidades del programa de tarifa social, tanto para hogares como para instituciones. Y pensando en los desafíos, siempre con una mirada en función de la mejora, aparte de las cuestiones internas que tenemos que ajustar siempre, todo el tiempo, hay un conjunto de lineamientos de contexto que tenemos que impulsar y que tenemos que lograr que se dé la sinergia con los diferentes actores del servicio. Uno tiene que ver con definir una fuente de financiamiento del programa. Venimos con vaivenes y muchas indefiniciones al respecto. Pasamos de una fuente de financiamiento que partía de transferencias del Estado Nacional sin ninguna especificación, a tener un protocolo de financiamiento con responsabilidades de ciudad y provincia, incumplidas por una de las partes, y actualmente no tenemos ni una ni otra definición. Y esto es necesario para saber cuál es la dimensión del programa, saber que contamos con ese financiamiento para el desarrollo que nos proponemos. Sobre todo si el desarrollo que nos proponemos es un desarrollo que tienda a incrementar la cantidad de beneficiarios, teniendo en cuenta la necesidad de hacerlo, básicamente. Tenemos una situación de incremento de la pobreza, tenemos una ampliación del área de concesión y necesitamos que el programa tome otra dimensión. Y en eso es muy importante que existan canales de comunicación que hagan conocer la herramienta, que hagan saber al usuario que tiene esa posibilidad de obtener un descuento, obtener una facilidad de pagos para su deuda, si tiene dificultades para hacerlo por los canales habituales. Entonces, quedan estos lineamientos para adelante sobre los cuales tendremos que trabajar articuladamente entre todos. Así que quedo, digamos, a disposición para las preguntas. Espero que les haya resultado interesante y bueno, sigamos trabajando. Buenísimo, Cristina. Martín, muchísimas gracias. Y bueno, Gracias. como siempre se abre el espacio de preguntas a través del chat, a ver si los participantes, alguno tiene alguna duda en particular sobre lo que puso Cristina o Martín. Dejamos ahí abierto un espacio. A ver si alguno tiene alguna duda. Espera, no, ahí está. Bueno. Martín, mientras tanto te hago una consulta, ¿se escucha, no? Sí. Perfectamente. Sí, no, de ese total de beneficiarios que estabas, que mencionaste, esos 214.000, aproximadamente, obviamente, ¿qué proporción hay, digamos, entre lo que es hogares
e instituciones, o sea, Exactamente. comunitaria y hogar. De acuerdo, lo pongo en números redondos, ¿sí? Son alrededor de 1.500 cuentas de tarifa comunitaria, alrededor de 1.400 de caso social, y todo el resto, ¿sí? Vean, Perfecto. 211.000 y pico, de tarifa social de residenciales. ¿Sí? La modalidad mayoritaria históricamente, ¿sí? Aquella con la cual llegamos a la mayor cantidad de usuarios. Perfecto. Bárbaro. Bueno, está abierto todavía. Hablen ahora. No, después obviamente se pueden comunicar, no es calle para siempre. Ahí, bueno, hay elogios de las exposiciones. Y bueno, si no, excelente, excelente, todos excelentes ponen. Bueno, si no hay dudas, igual obviamente todos saben que se pueden comunicar obviamente con cualquiera de los que han expuesto, o de las áreas, directamente o a través de la gerencia general, desde luego. Así que bueno, les agradecemos a todos nuevamente, y a todas por la participación. Obviamente a Cristina, a Martín, ahí también siguen agradeciendo, muy buena exposición, así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, los esperamos el próximo martes, ahí me toca a mí, vamos con la Defensoría del Usuario. Así que bueno, muchísimas gracias. Y Gracias a todos. gracias, chicos. Adiós, hasta luego. Hasta luego.